Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12 y leemos los versículos 24 al 26. Yo leo el versículo 24, ustedes el 25 y todos después el 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ustedes. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno, todos juntos era. Vamos a leer el versículo 26 todos juntos nuevamente. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oremos. Padre Dios Santo, queremos darte gracias en esta mañana por tu presencia. Y ahora, Dios, queremos pedirte para que tú nos hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, tenga cabida en nuestras vidas. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, el que tú has prometido para que sea nuestro maestro en esta mañana. Y necesitamos de él para que obre y ministre tu palabra en nuestros corazones. Guíanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo bajo la honra del Padre. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿No? Entonces, Jesucristo nos ha prometido que el Padre nos va a honrar. Hermanos, ¿ustedes me escuchan de arriba ahí? ¿Sí? Ok, muy bien. Lamento en esta mañana que cada uno de nosotros podemos entender cuán necesario es una buena preparación de vida y de corazón para seguir a Jesús, porque esto honra al Padre. Jesucristo nos promete que el Padre tiene una honra para aquellos que le sirvan a Él. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos honrar al Padre? ¿Cómo podemos servir a Jesús de tal manera que esto honra al Padre y nosotros recibamos esa honra que el Padre tiene para nosotros? Por eso el título en esta mañana es Viviendo bajo la honra del Padre. Hay dos palabras claves que Jesucristo usa acá. El primero es, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. La palabra es de seguir, el verbo es seguir. Y esa palabra viene de la palabra griega, akolauseo, que significa carretera, camino. Dios ha establecido un camino para que nosotros podamos seguirlo a Él. No es cualquier camino, no es mi propio camino, es el camino que Dios ha establecido a través de Jesús. Y es cuando yo camino en esa carretera, yo camino en ese camino, yo voy a honrar al Padre, voy a recibir la honra que el Padre tiene para mí. Así que ese es un camino, esta palabra significa estar en el mismo camino. Jesús nos ha dejado pisadas, dice Pedro. Jesús nos ha dejado ejemplo. Y nosotros tenemos que seguir en el mismo camino, tenemos que estar en el mismo camino. Si yo estoy en el otro camino, no puedo honrar al Padre. No estoy siguiendo a Jesús. A veces nosotros pensamos que podemos trabajar nuestros propios planes y pedir a Dios que bendiga nuestros planes. Esto es andar en el otro camino. No es el camino que Dios ha establecido a través de Jesús. Pedro dijo, Jesús nos dejó pisadas como ejemplo. En el libro de Efesios, Pablo dice que Dios de antemano preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en esas buenas obras. Así que no hay varios caminos para seguir a Jesús. Es un solo camino que el Padre estableció a través de Jesús. Y nos dice que cuando nosotros caminamos o estemos en el mismo camino, vamos a recibir honra.
Pero también la palabra significa acompañar como discípulo. No es solamente de conocer el camino, no es solamente de estar en ese camino, es de acompañar, es de caminar al lado o detrás de. Es la palabra que significa seguir a. Entonces, para que yo ande en el camino de Jesús, tengo que ser un discípulo de Jesús y tengo que seguirle a Él. No puedo seguir mis propios instintos, no puedo seguir mi propia forma de vida, no puedo tener mi propia filosofía de vida porque es contrario a la filosofía de vida de Jesús. Así que cada uno de nosotros tenemos un desafío. Jesucristo dice así: si alguno me sirve a mí, ¿qué tiene que hacer? Sígame. Y ese es un llamado que significa acoloseo, que significa estar en el mismo camino, acompañarlo como un discípulo. Yo soy un aprendiz, Él es el maestro y yo tengo que recibir órdenes de Él y cumplirlo, seguirle a Él, no a mí mismo, no mi propio camino, no mi propia forma. Ahora, el segundo verbo que Jesús usa acá es el verbo honrar. Y ese viene de la palabra griega, timao, que significa premiar, que significa fijar a valoración sobre, que significa reverenciar, que significa atención. En otras palabras, el que sigue a Jesús como Él quiere, en el camino que Él ha fijado, el Padre le va a considerar valioso, costoso, estimado, amado y precioso. Esa es la honra que la Biblia nos habla acá. Que Dios nos va a poner un valor, nos va a dar un valor tan grande. Tiene un precio grande, un precio precioso por seguir a Jesús. Contrario con lo que Satanás quiere hacernos entender, de que seguir a Jesús es pesado, es aburrido, no vale la pena, no hay gran precio en eso. Al contrario, Jesucristo dijo: el que me sirve, mi Padre, la honra que el Padre nos da, es una honra de mucho valor, costoso. Vas a ser considerado como estimado, amado, precioso. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedo yo seguir a Jesús para recibir esa honra? Y Él lo explica, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, ¿qué dice ahí? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Acá Jesucristo nos da algunas cosas. El primer cosa que nos da: morir a nosotros mismos. Dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si yo muero, entonces esa vida va a dar mucho fruto. Hablando de su muerte, hablando de su resurrección, pero también tiene que ver con nosotros los cristianos, porque habla de el que ama su vida la perderá. En Lucas capítulo 9, vayamos a Lucas capítulo 9. Observemos lo que Jesucristo dice acá. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ahí está. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras,
De este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El que quiere venir a mí, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere caminar acompañándome en el camino que Dios trazó. ¿Qué dice acá? Niéguese a sí mismo. Y esa palabra negarse a sí mismo es de terminar con mi independencia de Dios. No puedo vivir una vida cristiana independiente de Dios. Significa que tengo que ser primero justificado. No puedo seguir a Jesús si no soy creyente. Porque la palabra habla de un discípulo, uno que está aprendiendo de su maestro. Significa que tengo que llegar a la cruz de Jesús primero. Significa que tengo que recibir la salvación. Jesucristo dice, angosto es el camino y pocos son los que entran, los que lo hallan. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si una persona no tiene paz con Dios, si una persona no puede estar en paz con su Dios, entonces no puede seguir a Jesús. No puede ser un discípulo. Esa persona siempre va a estar poniendo su filosofía, siempre va a estar poniendo su plan, su vida delante de la vida de Jesús. Y le va a decir a Jesús, tú sígueme. Yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero Jesús bendíceme, protégeme, guárdame. Y la vida no puede ser así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa palabra es de quitar todos mis planes, todos mis deseos, todos mis anhelos personales y entregarlo a Jesús y decir a Jesús, no más yo, sino ahora tú. Pablo lo dice así en Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Esa es la idea mejor expresada. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si no soy salvo, todavía sigo viviendo para mí mismo. Y vivir para mí mismo es vivir bajo una vida de condenación. La Biblia nos dice bien clara, todos pecaron y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que ese es el resultado de una vida independiente de Dios. Muerte, condenación eterna. Cuando Jesucristo viene a una vida, esa vida tiene que cambiar, debe cambiar en su conducta. Ninguna persona puede venir a Jesús y quedar igual. No existe. Porque el poder de Dios cambia nuestra vida, cambia nuestra conducta, cambia nuestra forma de ser. Por eso Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no puede seguir siendo lo mismo. Ya no puede seguir disfrutando en el pecado. Ya no puede seguir practicando las mismas prácticas antiguas del pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo cambia. Hay un arrepentimiento, hay un cambio de conducta, hay un cambio de mente cuando una persona viene a Cristo. Si yo vengo a Cristo y yo sigo pensando inmoral, si yo vengo a Cristo y sigo pensando mal en mi mente, entonces nada sucedió, no ha habido un cambio. Jesucristo produce un cambio en la vida de la persona. Por eso Pablo dice, soy justificado. Justificación significa declarar sin culpa. Dios me declara sin culpa delante de Él. Aunque el pecado me ha culpado, aunque el pecado me ha condenado, ahora Dios me declara limpio. Ya no hay más culpa, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo. Es un cambio drástico que Dios hace en una vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, y está hablando los que quieren seguirle, niéguese a sí mismo. Después dice, tome su cruz cada día.
Cada día tengo que morir a mí mismo. Cada día la carne va a volver a venir a tentarme. Cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche, continuamente la carne quiere ganarme otra vez y decir, no, tú me perteneces. Ahora viene la determinación de corazón. ¿Lo obedezco o sigo a Jesús? Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada momento. Tome su cruz cada hora. Tome su cruz cada minuto. Tome su cruz cada segundo. Porque la carne es mucho más fuerte que tú y yo. Nos ha tenido dominado por muchos años. Cristo vino y destruyó la obra de Satanás. Pero Satanás quiere venir continuamente a tentarnos, a engañarnos, a atraparnos, ponernos trampa para que caigamos en él. Y a veces con buenas cosas. Pero tengo que aprender, tomar la determinación de negarme a mí mismo y tomar mi cruz cada día. Aún para el creyente verdadero, tiene que anhelar, tiene que decidir vivir continuamente una vida de arrepentimiento. Continuamente fallamos, continuamente nos desviamos, nos extraviamos del camino que Jesús trazó para nosotros. Por eso la palabra es estar. Y eso es algo continuo. Es de estar, yo decido estar, yo anhelo estar, yo determino estar en el camino de Jesús. Es una decisión. Es una determinación del corazón de cada uno de nosotros como creyentes. La verdad es que el mundo, Satanás y nuestra propia carne continuamente están batallando contra nuestra alma. Continuamente nos quieren vencer, continuamente nos quiere ganar, continuamente quiere dominarnos para atraernos y jalarnos de Jesús. Continuamente están tirando su lazo a ver en cuál de ellos pueden atrapar para que jalen. Pero Jesús está allí, ya vencedor. Ya venció y Él está del otro lado esperándonos para que nosotros lleguemos a la meta. Pero es mi decisión, es tu decisión. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a esta determinación. ¿Sigo caminando en el camino de Jesús o me extravío y camino el camino mío, del diablo, de la carne, del mundo? Es triste cuando uno dice, pero tal muchacho que viene a la iglesia está metido en pecado. Está involucrado en tal actividades del mundo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el cambio que Jesús hizo? ¿Dónde está ese poder que Dios ha puesto en él? Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. ¿Dónde está ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros? O no lo tiene, o no está realizando lo que Dios ha hecho en su vida. O simplemente quiere ser rebelde y caminar en su propio camino. Y de esa forma su vida está mostrando el fruto que Él tiene, que es el fruto de condenación y no el fruto del Espíritu Santo. El creyente tiene el poder para decir no al pecado y decidir caminar al lado de Cristo. El creyente va a hacer lo que Dios quiere que Él haga. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora Jesucristo dice, volvamos a nuestro texto de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. La palabra aborrecer viene de la palabra griega miseo, que significa detestar,
que significa amar menos, que significa odiar. Yo tengo que odiar mi propio estilo independiente de Dios. A veces tenemos un estilo de vida independiente. Yo no necesito de Dios. Dios me necesita. Sin mí Dios no puede funcionar. Esa vida llena de orgullo. Cuando yo estoy viviendo mi vida independiente de Dios, estoy viviendo una vida dominada por el orgullo, por el egoísmo. Una vida llena de maldad, una vida que aparentemente quiero mostrar una parte espiritual, pero realmente los frutos están diciendo que estoy viviendo en pecado. Jesucristo dice, tenemos que aborrecer nuestra vida. Tenemos que odiar ese estilo independiente de Dios. Esa es una mentira de Satanás. Es la vida de Satanás que Él quiere poner en nosotros para que vivamos dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Y Jesucristo dice, no, el que quiere venir en pos de mí tiene que aborrecer ese estilo de vida. Y es de detestar, amar menos, odiar. Y al contrario dice, el que aborrece su vida por mi causa, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Cómo voy a vivir una vida bajo la honra del Padre? Parar firme por Jesús. La vida cristiana trae sufrimientos, trae odios, trae pruebas, trae tentaciones. La pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando vienen pruebas? ¿Cómo voy a actuar cuando viene sufrimiento en mi vida? ¿Le reclamo a Dios? ¿Odio a Dios? ¿Le abandono a Dios para vivir mi propia vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que estar preparados. El camino que Jesús trazó, Jesús sufrió por nosotros, ¿o no? Jesús pasó tentaciones por nosotros, ¿o no? Jesús fue odiado por su mismo pueblo, por su misma gente, ¿o no? Pero Él pecó, abandonó su plan y dijo, no vale la pena. Esta gente, yo vengo para dar mi vida y mira cómo me tratan, así que me voy al cielo. Cuando Él estaba allí en la cruz, era solamente humano, era Dios también. Él podía dar órdenes aún estando en la cruz, pidiendo auxilio de los ángeles, y estaban allí listos para defenderlo. Pero Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos tener nuestros planes, pero tenemos que someterlo al plan de Dios. Señor, si este es de acuerdo a tu voluntad, entonces bendice mi plan. Si mi vida que yo estoy viviendo está de acuerdo a tu voluntad, entonces bendice mi vida. Pero si no, Señor, cámbialos. Porque yo tengo que aprender a aborrecer mi vida en este mundo. Yo no quiero que nada mundano esté ocupando el lugar que Dios debe ocupar en mi vida. Yo no quiero que mi vida esté satisfaciendo a Satanás en vez de a Cristo. Yo no quiero que mi vida tenga nada. David lo dice así, Dios, examíname y ve si hay algo de perversidad, algo de camino de perversidad en mi corazón y líbrame de ello. Lo que David estaba pidiéndole a Dios, Dios, trae tu linterna. Porque yo no quiero que en ningún rincón de mi corazón, que en ningún rincón de mi vida quede algo de la carne que me va a estorbar de poder vivir bajo la honra del Padre. Dios, yo quiero que tú examines mi corazón. Y si encuentras algo, límpiame, líbrame de ello. Para que ese poquito no me estorbe de vivir bajo tu honra. Eso es lo que significa aborrecer mi estilo de vida independiente y parar firme por Jesús. Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no es así como el Señor nos enseñó a orar. Le dijo, Padre, que se haga tu voluntad en el cielo o en la tierra como en el cielo. Es decir, la misma voluntad que tú tienes para mí en el cielo, esa voluntad cúmplase aquí en la tierra para mí.
que mi voluntad personal no esté en contraste con la voluntad del cielo. Que mi voluntad no tiene una lucha contra la voluntad de Dios. Y cuando uno está viviendo bajo la voluntad de Dios, va a encontrar un deleite tal que uno se siente tan contento, tan feliz porque está sirviendo a Jesús. Está caminando con Jesús. No va a decir, ay, qué duro, desde que acepté a Cristo, mira lo que me está pasando. Eso no es deleite. Eso es quejarse. Jesús no dijo, desde que vine al mundo, mira cómo me han tratado. No dijo eso. En la vida cristiana va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber traición, va a haber odios, va a haber pruebas, va a haber tentaciones. Pero tenemos que aprender a parar firme por Jesús. Y si tú paras firmes, el Padre te va a honrar. Pero también Jesús dijo así, si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. ¿Cómo puedo vivir yo bajo la honra del Padre? Morir a mí mismo, aborrecer mi vida y seguir y servir a Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? ¿Quién? Mi servidor. Él no dijo, donde está mi servidor, allí yo voy a estar. No, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Por qué? Porque la palabra seguir, ¿qué significa? Estar en el mismo camino. Acompañar como discípulo es de seguir ¿a quién? A Jesús. Yo tengo que seguirlo, no Él a mí. Él es Dios. Él es Señor. Él tiene el camino ya marcado. Yo tengo que seguirle a Él. Por eso el versículo dice, si alguno y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. ¿Cómo tengo que servir a Jesús? En primer lugar, amándole. Amando a Jesús. Aun cuando esto significa negar la clase de vida que yo deseo. A veces nosotros tenemos la capacidad de poder formar nuestra propia vida y una vida moralmente bueno y sano. Pero no necesariamente esa es la vida de Jesús. Yo tengo que negar mi propia clase de vida, la vida que yo he planeado. Yo tengo que negar mis planes. Yo tengo que seguir amando a Jesús aún cuando yo tengo anhelos diferentes. Y tengo que aceptar la vida de Dios para mí. De esa forma voy a amar a Jesús. Y cuando yo amo a Jesús, el Padre me va a honrar. Si yo no amo al Señor Jesús, que dice Pablo, el que no amara al Señor Jesucristo sea ¿qué? Anatema. Soy maldito. Yo tengo que amar al Señor Jesús con un amor sincero. Y con el mismo amor con que Dios amó a Jesús. Y Dios lo entregó por nosotros, por nuestros pecados. Ahora la Biblia dice que tenemos que amarle. Porque cuando yo lo amo, voy a seguirlo. Cuando yo lo amo, voy a servirlo. Si yo me estoy sirviendo a mí mismo, entonces no hay amor para Jesús. El libro de Primera de Juan es un libro escrito a creyentes y Juan habla muchas veces de amar al Señor Jesús, amar al Señor Jesús. El que dice que lo ama debe andar como Él anduvo. El que dice que lo ama no anda en oscuridad. El que dice que lo ama no va a aborrecer a su hermano. Vez tras vez el que encontramos, el que dice que ama al Señor y hace otras cosas, está mintiendo. El camino de Dios es un camino bien establecido. Y para seguir a Jesús, para servir a Jesús, voy a demostrarlo amándole, aceptando esa vida de Dios para mí. Pero también voy a servir a Jesús obedeciéndole.
Porque la palabra dice, si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Es un llamado. Un llamado de Jesús. Un llamado a la obediencia definida. No algo opcional. No es cuando quiero. Es algo de todos los días. Es algo de cada momento. Cada momento mi corazón es desviado para poder hacer mi propia vida. Para hacer mi propia cosa. Para vivir mi propio camino. No, tengo que amar a Jesús obedeciéndole. La palabra es sígame. Acuérdense, la palabra es estar en el camino, continuo. No es algo de un ratito, ya decidí. No, tengo que hacerlo. Ese tiene que ser el anhelo de mi corazón. Ese tiene que ser la determinación de mi corazón. No es, bueno, hoy día sí voy a caminar con Jesús, mañana es para mí. Como muchas personas hacen en este mundo, ¿no? Navidad y Semana Santa, voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que recordar de Jesús. Uno que Jesús nació, el otro que murió. Y como Él murió, ahora yo vivo mi vida a mi manera, hasta Navidad otra vez, volvió a nacer. Y de Navidad a Semana Santa, nada de Jesús. Y a veces en el cristianismo queremos hacer así. Domingo en la mañana, tengo que irme a la iglesia. Pero después nos olvidamos. Domingo en la noche, no, es para mí. Martes en la noche para mí, miércoles en la noche para mí, jueves en la noche para mí, viernes en la noche para mí, sábado para mí, domingo, verdad, hoy día es para el Señor. Eso no es obediencia. Eso no es seguir a Jesús. Eso no es amar a Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Es una obediencia absoluta. Es una obediencia definida. Hay un camino definido, hay una obediencia definida, hay un amor definido. Es una sola persona a quien debo seguir, a quien debo amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, en todo momento, en cada minuto, en cada segundo que Dios nos permita vivir. Si yo me desvío, ya no estoy amando al Señor, ya no estoy obedeciendo al Señor. ¿Puedo justificarme si ha sido un desliz? No, has fallado y tienes que arrepentirte. Por eso antes dije, el creyente tiene que aprender, anhelar, desear, vivir una vida de arrepentimiento continuamente. Porque la carne es real, Satanás es real, el mundo es real. Y nos jala. Ahora observe cómo termina el versículo 26. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. ¿Quién es el que va a honrar? El Padre. ¿Quién está interesado en que nosotros sigamos a Jesús? El Padre. Jesús no dijo, bueno, el mundo te va a recompensar, el mundo te va a aplaudir. No, mi Padre, de una forma personal, te va a honrar. La honra viene del Padre, del mismo trono de Dios, del mismo corazón de Dios, de la misma mano de Dios. La honra va a venir a tu vida. Acuérdense que la palabra griega para honra, ¿qué era? Timao. Significa Dios el Padre me va a premiar. Me va a dar un premio. ¿Cuál es ese premio? Dios lo sabe. Va a venir de parte de Dios. Significa que Dios va a fijar un valor a tu vida. Si vales mucho o vales poco. Por causa de tu amor a su Hijo Jesucristo. Acordémonos, todos estábamos totalmente separados de la gloria de Dios. Nadie podía alcanzar la gloria de Dios en sus propios medios. Jesucristo vino y pagó un precio de alto valor para nosotros.
Por eso el amor que Dios pide, el servicio que Dios pide a Jesús, es un servicio de un valor alto, no algo bajo. A veces uno manda a hacer un trabajo a alguien y te entregan una mala calidad. ¿Cómo te sientes? Cuando tú ves que pagaste un precio porque te cobran por su servicio y cuando llegas el producto a tu mano tú dices, ¿qué? ¿Esto? Ahora, ¿cómo se sentirá Dios cuando Él pagó un precio alto y nosotros le pagamos con una vida sin valor? La palabra que usa acá para honrar es que Dios te va a reverenciar. Y la otra palabra es atención. De otra forma que Dios va a inclinarse para atenderte, para darte su atención. Vas a recibir la atención del Padre. Tú dices, pero nadie me atiende, nadie se preocupa. Dios sí. Dios va a inclinarse a atenderte. El Padre te va a considerar valioso. Tú dices, pero mi vida está sin valor, el pecado lo destruye. Pero si tú sigues a Jesús, si tú te arrepientes y vienes y aceptas a Jesús y entregas tu vida a Jesús, esa vida destrozada por el pecado va a ser considerado una vida de valor, no solamente por Jesús, sino por el mismo Padre Dios. Valioso. La palabra es costoso. En otras palabras, no se encuentra sino más una persona así. Son personas que se han determinado deliberadamente a vivir esa clase de vida, a querer vivir bajo la honra del Padre, negándose a sí mismo, tomando su cruz cada día y seguirle a Jesús. No es fácil, porque significa ir en contra de ti mismo. Significa ir en contra de tus planes, de tus deseos, de tus anhelos, de tu futuro. Significa entregar en las manos de Jesús todo lo que eres, todo lo que tienes. Y dejar que Jesús lo maneje, dejar que Jesús decida qué hacer con tu vida. Es difícil, pero tiene un precio costoso. Un valor incalculable. Requiere una decisión de corazón. Por eso la Biblia dice que la honra es algo costoso. Dios va a considerar a esa persona como una persona costoso, digno del precio que Él pagó por nosotros. No solamente va a ser costoso y valioso, sino estimado. La estima del Padre va a estar sobre ti. Para Dios tú vas a ser una persona agradable, que le estás agradando. El Padre va a encontrar su agrado en ti. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿quién? Mi agrado, mi complacencia. Y eso es lo que Dios va a ver en ti cuando tú sigues a Jesús. Tu vida va a complacerle. No solamente estimado, sino amado. El amor de Dios, ese gran amor que Juan no pudo explicar, ese gran amor de Dios va a estar sobre ti. Vas a ser una persona amada. Y la última palabra que usa es la palabra precioso. Tu vida va a ser preciosa delante de Dios. Él va a estar contigo. En Lucas dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4, versículo 24? Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Cuán importante es que en el corazón se tomen decisiones. El corazón es el centro de las decisiones, donde se toman las decisiones. Ahí yo decido jugar con Dios, o ahí yo decido ser serio con Dios. Ahí yo decido seguirle a Jesús, o ahí yo decido seguirme a mí mismo. Ahí yo decido negarme a mí mismo, o ahí yo decido negarle a Dios.
Ahí yo decido tomar mi cruz cada día, o ahí yo decido complacer a Satanás en todo lo que él quiere. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, morir a mí mismo. Sígame. Estar en el mismo camino. Sea un discípulo de Cristo, estando donde Él está. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No perdamos esa honra. Como dije antes, no se encuentra sino más esa persona. Esa persona se tiene que formar. Esa persona se tiene que formar en el corazón. Es de dejar que el Espíritu Santo llene tu corazón con su palabra. Es de primeramente venir a Cristo. Reconocer tu condición de pecador. Reconocer que Él es el único Salvador. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes hacer nada para limpiar tus pecados. La sangre de Cristo fue derramada por ti en el Calvario para darte perdón, vida eterna. Tú tienes que creer en Jesús, venir a Jesús, clamarle con tu boca, creer en tu corazón que Él es Dios, que Él es el único quien hizo posible el camino de salvación para ti. Que Él murió por ti, resucitó por ti. Y cuando crees eso con todo tu corazón, la salvación va a venir a tu vida. Y una vez que recibes la salvación, ahora tienes que determinar en tu corazón seguirlo a Él. Negándote a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle. Y cuando tú decides hacerlo, hay una honra especial que te está esperando. Pero esa honra no viene de cualquier persona. Esa honra no viene del pastor. Esa honra no viene de los ancianos. Esa honra no viene de la iglesia. Esa honra viene directamente del mismo Padre para ti. Y eso es lo que Dios quiere para ti en esta mañana. Por eso, leamos juntos nuevamente el versículo 26, todos juntos. A la voz de 3. 1, 2, 3. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Eres un servidor de Cristo? Si lo eres de todo corazón, el Padre te va a honrar. Espera la honra que solamente viene del Padre. Y de esa forma puedes estar convencido que estás viviendo tu vida bajo la honra del Padre. Señor Dios, en esta mañana una vez más queremos darte gracias por Jesucristo. No solamente Él murió por nosotros, sino que Él dejó fijado un camino para nosotros, para que nosotros pudiésemos andar en ese camino de victoria. Un camino que nos lleva a la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás. Y un camino que nos lleva a recibir del Padre la honra especial que Él tiene guardado para cada uno de nosotros, que decidimos de corazón servir y seguir a Jesucristo.